Traficados de Bata Blanca es un documental, un testimonio de médicos cubanos que abandonaron la misión en Venezuela. Es un reportaje de investigación que hizo la periodista Maite Luna y entrevistó en Colombia las condiciones de vidas infrahumanas de estos médicos, el robo descarado de los salarios, el acoso sexual, las jornadas extenuantes y manipulación de estadísticas médicas. Estas prácticas denuncian que los profesionales no solo son esclavizados, sino que perpetúan el sufrimiento de los cubanos en la isla. Gracias a Maite Luna por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, Ninosca? Gracias para ti. Tenía una interferencia de un audio que se estaba escuchando, pero agradezco muchísimo, te he escuchado bastante mal, agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia. Te escucho siempre, sabes que tienes todo mi respeto y mi agradecimiento. Gracias, Maite. Esto que no hay otra manera de calificarlo que esclavitud en pleno siglo XXI. Es bien complicado porque estamos hablando de médicos que les está pasando todo esto, les están explotando, pero a la misma vez que están dejando al país sin médicos para ganar dinero de estos profesionales. Cuéntanos un poco sobre lo que pudiste descubrir. Ganar dinero de estos profesionales, Ninosca, dinero que presuntamente o supuestamente cuando el régimen cubano establece contratos con diferentes países, lo que dice es que ese dinero se va a reinvertir en la salud pública cubana. Y como tú dices, no es solamente que no existen médicos en Cuba, la gran mayoría o está en las misiones, ha abandonado el país, ha buscado la forma de tener otra oportunidad de vida, pero los hospitales están completamente devastados, destruidos, no hay equipos para prestarle atención a la población, no hay medicinas, es decir, el sistema de salud pública es parte de ese sistema fallido que representa a la dictadura cubana. Lo que me pasó y la oportunidad que tuve inmensa y que agradezco muchísimo fue la de poder viajar en 2 oportunidades a Colombia y entrevistar a una decena de médicos, varias decenas de médicos cubanos que abandonaron la misión en Venezuela, que anteriormente habían estado en misión también en Brasil, en otros países, y que no pudieron soportar ese régimen de trata y tráfico humano y esclavitud moderna que representa a las misiones médicas cubanas y que nosotros evidenciamos en la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba a través de estos reportajes, no de ahora, sino que anteriormente, desde hace años atrás, es un trabajo que la Fundación ha realizado de dar a conocer al mundo las violaciones a los derechos de estos médicos que, a estos que yo conocí, están completamente desamparados, desvalidos, sin ningún tipo de estatus legal en Colombia, pero que no les quedó más remedio que escapar de esas misiones. O sea, tampoco tienen estatus legal en Colombia. En lo absoluto, Colombia no, el gobierno de Colombia, y mucho menos con Petro, pues jamás les va a ofrecer la oportunidad de establecerse legalmente. Históricamente, el proceso de establecimiento legal, establecimiento migratorio en Colombia para un inmigrante siempre ha sido complejo. Ellos tienen un sistema muy estricto para ello, pero con Petro mucho peor. Sabemos los vínculos que tiene Petro con la dictadura cubana. Maite, vamos a escuchar un fragmento de tu reportaje para que las personas tengan una idea de lo que te encontraste allí. Claro que sí. Las misiones médicas cubanas han sido promocionadas por la dictadura castrista como una hazaña humanitaria. Pero una investigación que realicé a través de la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba revela un oscuro trasfondo: la falsificación sistemática de estadísticas médicas. Este engaño no solo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino que alimenta un negocio millonario entre los regímenes de Cuba y Venezuela. Se han realizado 1.975 millones de consultas. No es cualquier cosa. Hoy destapamos cómo los médicos eran forzados a inflar números para que Cuba recibiera más petróleo mientras trabajaban jornadas agotadoras sin derecho al descanso. Era una mentira, reportamos una mentira. Allí la primera amenaza es: te mando preso para Cuba. Todo es una real mentira
en el país, ya que realmente no se ve la cantidad de pacientes ni se trata la cantidad de pacientes como se escriben. En este reportaje expondremos la verdad detrás de estas cifras manipuladas y el costo humano que implica. Yo tenía que entregar una hoja de estadística de más de 60 pacientes. 60, 70. Si yo, entregaba una hoja de estadística de, no sé, 15, 20 pacientes, que es lo que uno logra atender en un día ya bien cansado, no, me la viraban para atrás. Incluso la jefa de Estado llegó a decirme, mira, si tú quieres, no vengas aquí, pero tienes que traerme una hoja de 60 pacientes. Entonces yo tenía que sentarme en la casa, mi esposo y yo teníamos que sentarme en la casa y llenar 5, 6, 7 hojas llenas de nombres que a veces ni yo entendía. Nos obligaban a tergiversar información. Te ponían números específicos y esos números tenías que cumplir porque te amenazaban y te decían, si no cumples con la estadística te vamos a sacar del CDI. O cada día que nosotros teníamos que tener 2 o 3 ingresos. 2 o 3 ingresos que a veces no lo teníamos porque no tenían recursos. El corazón de esta trama está en la falsificación de estadísticas. Los jefes de misión obligaban a los médicos a reportar cifras irreales de pacientes atendidos. La jefatura, ¿no?, de la misión decide que había que aumentar aún más los pacientes. Había que falsificar muchas estadísticas, había que reportar más de 50 diarios. De pronto dijeron que no, que más de 60, como para justificar, ¿no?, nuestro trabajo en Venezuela. Y siempre ha sido una falsa. Me empezaron a obligar a llenar las historias clínicas, las hojas de cargo, los nombres. Cuando yo solamente veía un paciente, 2 pacientes, tenía que poner 20, 25 pacientes en consulta. Nos obligan a hacer una cantidad de hojas de cargo. En el día podías ver 4 o 5, pero resulta que terminabas dando unas estadísticas de 120, 200 pacientes, que donde los viste si no hiciste ninguna jornada. Esta práctica era una directriz clara: inflar las cifras para proyectar una imagen de éxito que justificara el apoyo económico de Venezuela. Obligada por el jefe de Estado y obligada por la Autoridad Única de Salud del Estado, que era venezolano. Médico cirujano, según él, muchos pacientes los abría y los cerraba por gusto. Muchos pacientes se fueron con su vesícula llena de piedra porque todos los pacientes estaban complicados, todos tenían, no sé. Y bueno, a muchos pacientes a las 12, a la 1 de la madrugada los viraba para su casa porque estaban muy cansados, muchas veces ni daba la cara. Y entonces tenía que ir yo, la cubana, la más jovencita del estado, a darle la cara a los pacientes. Teníamos que postear fotos en todas las redes sociales, obligatoriamente. Tenía que salir mi cara o videos donde yo tenía que decir lo que se estaba haciendo, la mentira que se estaba haciendo, que no se estaba haciendo nada. Pudiéramos multiplicar, siempre lo digo, el valor en divisas convertibles, en dólares, de cada consulta, y si hacen la cuenta, nos darían varios miles de millones de dólares. Este intercambio generaba millones de dólares para el gobierno cubano, mientras los médicos apenas recibían una fracción ínfima de esas ganancias. Entonces se mete sus billones de dólares que tuvo un cambio en el país. De casi $12,000 que tenía que recibir, malamente me dieron $1,100. Supuestamente yo había hecho el contrato por $10,000. Cuando llegamos no teníamos ni $500. No llegamos a los 300. La falsificación no solo explota a los médicos, sino que también afecta a los pacientes. Las cifras infladas ocultan una atención deficiente y apresurada. Todo era una mentira. Los medicamentos, los pocos que habían, estaban vencidos. Tampoco había instrumentos para trabajar. Tenías que decirle al paciente, trae bisturí, trae guante, trae isodine, trae todo habido y por haber, porque no habían recursos para hacerlo. Tenía que inflar estadísticas en Venezuela, era obligatorio. Yo atendía físico 15, pero tenía que, los otros 75 tenía que reportarlo por tarjeta. Ellos te inventan una tarjeta ahí y tú tienes que reportar la estadística como que tú atendiste 90 personas. Además de eso, se me obligaba a trabajar con medicamentos vencidos. Acá todo el mundo sabe que anestesia es una de las especialidades un poco más complicadas. Esta presión viola los principios éticos de la medicina, convirtiendo a los médicos en cómplices forzados de un sistema fraudulento. Nosotros somos los que
tenemos la capacidad de matar y vivir al paciente en un momentico. Y cualquier equivocación, cualquier cosa que se haga puede dar al traste con la vida del paciente. Bueno, allí los medicamentos todos estaban vencidos. Comenzando por medicamentos anestésicos locales para bloqueo, que yo no puedo infiltrar una columna con un medicamento vencido. Bueno, allí se me está obligando y como yo me rehusé, entonces me perseguí. Bueno, eso es un fragmento de este reportaje. Maite, pero estos médicos que están ahora en Colombia, ahí no pueden practicar, me imagino, ¿no? Están en... En lo absoluto, Ninosca, no pueden practicar, ellos se exponen a cualquier trabajo. Afortunadamente, a pesar de la situación que están viviendo, se han unido. Hemos conseguido también realizar o congregarlos en un grupo de WhatsApp, que también ellos tienen sus grupos, y se están avisando constantemente, mira, hace falta una persona que cuide a alguien, pero se exponen en Ninosca a que les roben, a que cuando terminan de hacer el trabajo para el que son llamados no les paguen porque no tienen ningún tipo de documento, tampoco tienen derecho a abrir una cuenta de banco, es decir, están completamente desvalidos, en estado de vulnerabilidad extrema, y el único responsable de esta situación, es decir, hay un catalizador, se llama dictadura, régimen cubano. Claro, ahora, tú te imaginas todos los aspectos que esto afecta. Afecta a este médico que obviamente es un profesional y lo están explotando. Afecta a un país que se quedó sin médicos que lo podían atender. Pero a la misma vez, después que tú invertiste como país, vamos a suponer, la educación que le dieron, la formación de médicos que pudieran estar haciendo lo que hacen los médicos, salvando vidas, estas personas están ahí al garete haciendo trabajo para los que no fueron los que están, para los que estudiaron, y perdiendo esa práctica que deben de tener, ¿no? Es que es un concepto de verdad tan cruel de lo que es la esclavitud en pleno siglo XXI. Que deberían hacer algo, por eso siempre, cada vez que termino, este es el segundo reportaje, el anterior, traficados de bata blanca, este es traficado de bata blanca, la falsificación de estadísticas médicas. Les invito a que busquen el video a través de la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba, a través de Cubanet, que también ha tenido la cortesía de permitirnos publicar estos trabajos en sus plataformas, y por supuesto que muestra de manera desgarradora. El reportaje anterior, Ninosca, hice como un resumen un poco más amplio de cada aspecto de lo que significan las misiones médicas, que no solamente la falsificación de estadísticas, habla de cómo a estas personas les retienen los pasaportes, cómo son enviados a zonas de extremo peligro en Venezuela, cómo si se atreven a alzar la voz, pues son vigilados, acosados, reprimidos constantemente por los jefes de misión, cómo las mujeres se exponen al acoso sexual por parte de sus jefes. Uno de los médicos me contó, que para mí fue extremadamente impactante, y siempre que hablo de esto lo comento, cómo una compañera suya se sometió, se puso una sobredosis de anestesia porque no aguantó el acoso sexual del jefe de misión y se suicidó. ¡Qué horror! Y él me decía, y su nombre aparece en una tarja así en Cuba como una colaboradora de la heroína Venezuela, pero nadie dice la verdad, qué fue lo que pasó. Entonces se exponen a tantas cosas, a condiciones Maite, de vida. Yo me imagino que estos médicos están allí sin sus familias, ¿no? Porque no los dejan viajar con las familias. Por supuesto, no es que solamente no los dejan viajar con las familias, es que si se les ocurre, como a estas personas que han tenido la valentía de decir no aguantamos más esto y nos vamos, no tienen derecho a regresar a Cuba en 8 años a ver a su familia. Es que la gente dice, ¿quién quiere regresar a Cuba? Pero bueno, tú tienes un hijo, tú quieres volver a ver a tu hijo, además tú quieres tener el derecho de regresar a tu país, nadie debería limitarte a eso, pues ellos por eso es una dictadura, ¿no? Porque en las dictaduras no existen los derechos y a partir de la premisa de que es un derecho es nada. Y se mueren sus familiares, se mueren sus abuelos, sus padres. Los hijos están expuestos también al acoso en las escuelas, porque cuando se enteran que sus padres se fueron de la misión, o como ellos le llaman, desertaron de la misión, pues empiezan a tomarla con esos niños y los acosan, hablan de ellos en los matutinos, les dicen tu papá o tu mamá es un desertor. De verdad que los testimonios
yo quisiera mostrarlos todos, yo quisiera tener la oportunidad, Ninoshka, de que esto se contara así punto por punto, porque cada historia de estas personas con las que me senté a hablar es una historia desgarradora. Bueno, pues con mucho gusto, Maite, podemos transmitirlos en diferentes programas, pero ¿qué cantidad de médicos estamos hablando de este grupo que te encontraste en Colombia? Bueno, que yo haya tenido la oportunidad de los que me reuní personalmente, más de 40. El grupo ahora que tenemos en WhatsApp, no te puedo decir con exactitud la cifra, pero creo que vamos probablemente llegando a unas 100 personas. Pero según las estadísticas de otros medios y de otras investigaciones que se han realizado, y también de otros doctores que han intentado ayudar a estas personas, como el doctor Miguel Ángel Ruano, que históricamente pues ha estado en contacto con ellos y ha hecho una labor de apoyo a estos profesionales y también de denuncia a la dictadura castrista por todo lo que les hace. Pues hemos estado hablando de 1,000 y tantos, casi 2,000 médicos que están varados solamente en Bogotá. Claro, tenemos que hacer una pequeña pausa, Maite. Si te puedes quedar en línea unos minutos más y regresamos. Claro. Okay. Vámonos a una pausa y regresamos.